El día de Sarah Richardson comenzó como cualquier otro martes por la mañana en el tranquilo suburbio de Millbrook. La madre de 3 hijos, de 38 años, acababa de terminar de prepararles el almuerzo a sus hijos cuando un áspero golpe resonó en su casa colonial de 2 pisos. Al abrir la puerta, se encontró frente a 4 policías de rostro severo. Sus placas brillaban a la luz del sol matutino. La señora Richardson, la agente principal, preguntó con voz fría y profesional: «Tenemos una orden de arresto». Las manos de Sarah temblaban mientras se agarraba al marco de la puerta. Su mente se dirigió a su esposo, James Richardson, quien se había ido ayer a una conferencia del alcalde en Washington, D.C. Ni siquiera habían discutido la posibilidad de que algo así sucediera, porque ¿por qué lo harían? Nunca había infringido una ley en su vida. Debe haber algún error. Sarah dijo que su voz era apenas un susurro detrás de ella. Podía oír a sus hijos bajar a desayunar. La mayor, Yasmine, ya estaba preguntando quién estaba en la puerta. El agente Brooks, leyendo un documento, decía: «Está arrestado por conspiración para cometer fraude. Malversación de fondos del Centro Comunitario de Millbrook». Las palabras impactaron a Sarah como un golpe físico. El centro comunitario, el mismo lugar donde había sido voluntaria durante los últimos 5 años. «Mamá». La voz de Yasmine se quebró al aparecer en la puerta. Llevaba la mochila escolar a medio llevar al hombro. Sus hermanos menores, Marcus y Lisa, se quedaron paralizados en las escaleras. Sus ojos estaban abiertos por el miedo y la confusión. «Llama a Patricio». Sarah logró decirle a Yasmine, tratando de mantener la voz firme: «Dile que necesito que venga enseguida». Una joven de 14 años asintió. Las lágrimas ya corrían por su rostro mientras sacaba su teléfono. Los oficiales no esperaron a que Patricia llegara. Esposaron a Sarah allí mismo, delante de sus hijos. El frío metal chasqueó alrededor de sus muñecas mientras el oficial Brooks recitaba sus derechos. La vecina de enfrente, la señora Henderson, había salido a regar sus plantas, pero ahora estaba parada mirando su manguera de jardín. Olvidó rociar agua en la entrada de su casa. En la comisaría, Sarah notó algo extraño mientras otros sospechosos eran procesados con normalidad. Los oficiales parecieron tratarla con una dureza inusual. La hicieron esperar horas en una celda de detención antes de iniciar el proceso de fichaje. Cuando pidió hacer su llamada, el cirujano de recepción le dijo que tendría que esperar más. «Ustedes siempre creen que merecen un trato especial», murmuró en voz baja, lo suficientemente alto como para que Sarah lo oyera. Sarah estaba sentada en la fría celda. Su vestido profesional estaba arrugado, sus trenzas, normalmente impecables, se estaban deshaciendo. Pensó en James, probablemente sentado en alguna sala de conferencias en ese momento, sin tener ni idea de que su mundo se estaba desmoronando. Pensó en sus hijos, esperando que Patricia hubiera llegado a tiempo para evitar que vieran a su madre siendo empujada a un coche de policía. Las pruebas que afirmaban tener en su contra no tenían sentido. La acusaron de robar $50,000 del fondo de construcción de la comunidad de St. dinero que ella había ayudado a recaudar mediante ventas de pasteles y subastas benéficas. ¿Cómo podían pensar que robaría de un lugar en el que había puesto su corazón durante años? Pasaron las horas antes de que finalmente le permitieran llamar a su cuñada Patricia. «Los niños están conmigo», Patricia le aseguró con la voz cargada de preocupación. «Pero Sarah, algo no está bien aquí. Así como están manejando esto». James no responde. Su teléfono. «Pero le dejé mensajes por todas partes mientras le tomaban las huellas dactilares y la fotografiaban». Notó la presunción en los rostros de algunos oficiales. Uno de ellos, un oficial más joven llamado Thompson, al menos mostró cierta incomodidad con la situación. Se disculpó discretamente cuando tuvo que quitarle su anillo de bodas, prometiendo guardarlo cuidadosamente en una bolsa con sus otras pertenencias. «No te preocupes por reclamarlas demasiado rápido». Otro oficial se rió disimuladamente. «¿A dónde vas?», preguntó.
No necesitarás joyas esa noche. Sara yacía en el delgado colchón de su celda. Pensó en lo rápido que podría cambiar la vida. Justo ayer había estado planeando la próxima recaudación de fondos del centro comunitario. Ahora la trataban como a una criminal empedernida y no podía quitarse de encima la sensación de que algo más siniestro que un simple arresto estaba en juego. Poco sabía, mientras finalmente se sumía en un sueño intranquilo, que su caso estaba a punto de exponer un sistema de prejuicios profundamente arraigado en el sistema judicial de Millbrook, y que la posición de su esposo como alcalde pronto convertiría el arresto de este pequeño pueblo en una historia que sacudiría a toda la comunidad hasta la médula. El sol de la mañana apenas penetraba por la pequeña ventana de la sala 305 mientras Sarah Richardson estaba sentada junto a su abogado designado por el tribunal, Michael Chen. Su corazón se encogió cuando el juez Howard Whitmore entró en la sala. Incluso su inexperto defensor público se tensó al ver el ceño fruncido del juez. Todos de pie para el honorable juez. Howard Whitmore anunció el bait. Su voz resonó en la sala casi vacía. El juez Whitmore era conocido en todo el condado de Millbrook por dos cosas: su buen gusto y sus relojes, y sus duras sentencias. Para los acusados minoritarios. Mientras se ajustaba su le dorado y observaba el expediente de Sarah, su labio se curvó ligeramente, un gesto que no pasó desapercibido para el abogado Chen. Su señoría, Chen, comenzó, solicitamos una fianza razonable para la señora Richardson. Es un miembro prominente de la comunidad sin antecedentes. El prominente juez Whitmore interrumpió, su voz llena de sarcasmo. Los cargos aquí indican que robó en un centro comunitario. No me suena muy prominente. Rebuscó entre los papeles sin mirar hacia arriba. La fianza se fijó en 500,000 pesos. Sarah sintió que la habitación daba vueltas. La cantidad era imposiblemente alta para lo que se la acusaba. Observó el rostro de Chen enrojecerse de frustración mientras hojeaba frenéticamente sus notas. Pero, su señoría, en el caso Peterson el mes pasado, un cargo de fraude similar, fijó la fianza en solo 50,000 pesos. Chen protestó: está cuestionando mi juicio. Señor Chen. Los ojos gris acero del juez Whitmore se entrecerraron. Una palabra más y lo detendré. Desacato, de vuelta en su celda esa noche, Sarah recibió una visita inesperada. Linda Martínez, una secretaria del juzgado, se había quedado hasta tarde para hablar con ella, mirándola nerviosa por encima del hombro. Linda susurró a través de los barrotes: señora Richardson, llevo 15 años trabajando en el juzgado, dijo. Su voz era apenas audible. He visto los patrones del juez Whitmore. El año pasado condenó a un empresario blanco a libertad condicional por robar $100,000, pero hace 3 meses le dio 5 años a un profesor negro por robar en una tienda. Las manos de Sarah se aferraron a las frías barras de metal. ¿Es posible hacer algo? Linda negó con la cabeza. La gente ha intentado denunciarlo. Pero tiene amigos poderosos y ahora duda. Ahora está retrasando deliberadamente el procesamiento de sus pruebas. Lo vi decirle al laboratorio que pusiera sus archivos al final de la pila. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el abogado Chen estaba sentado en su estrecha oficina, rodeado de torres de expedientes. Han pasado horas revisando los fallos anteriores del juez Whitmore y el patrón era innegable. Acusados de color. Recibieron sentencias que, en promedio, eran 3 veces más largas que las de los acusados blancos por los mismos delitos. Su teléfono vibró. Un mensaje de texto de su amigo del laboratorio de pruebas. Los resultados de ADN dieron negativo. No hay coincidencias. El juez J ordenó sellar los resultados. Chen golpeó el escritorio con el puño, lo que provocó que su café frío se derramara. Esto iba más allá del sesgo judicial. Era corrupción, pero probarlo sería casi imposible, especialmente con las conexiones del juez Whitmore con las familias adineradas de Millbrook. Los hijos de Sarah tenían dificultades para comprender lo que estaba sucediendo. Yasmín, la mayor, se sentó frente a su computadora hasta altas horas de la noche,
investigando casos similares y tomando notas cuidadosamente. Marcus, el comediante de la familia, no había sonreído en días. La pequeña Lisa no dejaba de preguntarle a la tía Patricia cuándo llegaría mamá a casa para preparar sus panqueques especiales de los sábados. Patricia intentó llamar a James de nuevo, cada vez más frustrada con el personal de la conferencia del alcalde, que insistía en que estaba en reuniones. Sabía que su hermano necesitaba saber qué le estaba pasando a su esposa, pero parecía que alguien lo mantenía deliberadamente en la oscuridad esa noche mientras Sarah yacía en su prisión. En la celda, escuchó a 2 guardias hablando afuera de su puerta. Oyó a Whitmore manejar su caso. Uno dijo: «Sec, ten suerte de volver a ver la luz del día». «Sí». El otro respondió con una risita. «Debería». Pensó en eso antes de intentar actuar con desdén. Sarah se ajustó la fina manta, conteniendo las lágrimas. Pensó en su esposo, que aún no sabía lo que estaba sucediendo. Sus hijos crecían sin su madre. El centro comunitario donde había pasado incontables horas ayudando a otros. ¿Cómo había llevado su vida de servicio a esta pesadilla? Lo que no sabía era que el juez Whitmore estaba a punto de cometer el mayor error de su carrera y que ese error comenzaría con la audiencia preliminar de mañana o su prejuicio finalmente encontraría su igual. El juzgado bullía de tensión el primer día del juicio de Sarah Richardson. El juez Whitmore, sentado en lo alto de su estrado, observaba el proceso como un rey en su trono. La luz de la mañana proyectaba sombras duras sobre su rostro mientras desestimaba sistemáticamente a todos los testigos de carácter que el abogado Chen había llamado a declarar a favor de Sarah. Era irrelevante. El juez Whitmore declaró que, despidiendo al pastor local que había trabajado con Sarah durante años en el centro comunitario, este tribunal no está interesado en las actividades de la iglesia, pero su señoría Chen protestó. ¿Tai le pregunta ligeramente por sus frecuentes ajustes nerviosos? El reverendo Williams tiene conocimiento directo del manejo de los fondos del centro comunitario por parte de la señora Richardson. El juez espetó. Ni siquiera usó el término legal correcto para su propio fallo en la galería. Jasmine Richardson garabateó furiosamente en su cuaderno, documentando cada decisión cuestionable. El caso de la fiscalía, dirigido por el fiscal de distrito Thomas Wells, parecía inusualmente débil. Su testigo estrella, el contador del centro comunitario, se contradecía constantemente durante el interrogatorio. ¿Entonces está diciendo que vio a la señora Richardson tomar el dinero que Chen pidió durante el interrogatorio cruzado? Durante el interrogatorio, pero también dijo que estaba de vacaciones esa semana. Antes de que el contador pudiera responder, el juez Whitmore interrumpió al señor Chen. El testigo ya había demostrado su credibilidad durante la pausa del almuerzo. Chen paseaba por el pasillo del juzgado. Un sándwich a medio comer había sido olvidado en un banco. Linda Martínez, la secretaria del juzgado, le deslizó una nota al pasar junto a ella. Leyó la comprobación de las imágenes de seguridad del 15 de mayo. El juez W ordenó que se excluyera, pero hice una copia en la sala del tribunal por la tarde. La sesión provocó más frustración. El juez Whitmore permitió a la fiscalía presentar extractos bancarios que estaban claramente incompletos, mientras que impidió que Chen presentara los registros completos que habrían demostrado la inocencia de Sarah. El jurado, cuidadosamente seleccionado después de que el juez Whitmore desestimara a todos los posibles jurados negros por razones cuestionables, parecía cada vez más incómodo. Una anciana negaba con la cabeza ante la evidente parcialidad del juez, mientras que un joven, en la primera fila, parecía estar grabando en secreto el procedimiento en su teléfono. La fiscalía llama a Margaret Henderson. Dawes anunció con una sonrisa burlona que el vecino de Sarah, el mismo que había presenciado su arresto, había tomado. En el estrado, nerviosamente, se ajustó el collar de perlas mientras miraba entre Sarah y la jueza Whitmore. La señora Henderson Wells comenzó a contarnos sobre las actividades sospechosas que observó. Bueno, ella dudó. Sí vi
Mucha gente entrando y saliendo de la casa Richardson. Objeción. Chen se puso de pie. Eran voluntarios del centro comunitario reunidos para planificar recaudaciones de fondos. Anulada. La jueza Whitmore ladró. Continúe. La señora Henderson en la galería. Patricia sostuvo. Los hijos de Sarah cerca. Marcus hundió la cara en el hombro de su tía, incapaz de ver cómo su vecino distorsionaba las inocentes reuniones comunitarias en algo siniestro. Lisa se aferró a la bufanda favorita de su madre. Las lágrimas resbalaban por sus mejillas. La tarde transcurrió y el patrón se hizo evidente para todos en la sala. Cada prueba que apoyaba la inocencia de Sarah fue bloqueada. Cada acusación endeble fue permitida. Las objeciones de Jen fueron anuladas antes de que pudiera terminar de expresarlas. Durante una conversación, la verdadera cara de la jueza Whitmore se mostró. A través del señor Chin, susurró, aunque sus palabras llegaron a la primera fila. Conoce tu lugar. Algunas personas solo necesitan. Al enterarse de que no pueden superar su posición, el joven jurado, con el teléfono enderezado, sus ojos blanqueados por las palabras del juez. Al final del día, Sarah se sentó exhausta en la mesa de la defensa. Sus trenzas, usualmente inmaculadas, habían comenzado a deshacerse, como el tejido de la justicia. En la sala del juez Whitmore, Chen parecía derrotado. Su caso era un desastre, no por su mérito, sino por el prejuicio descontrolado de un juez. Mientras el juez conducía a Sarah de vuelta a su celda, pasó junto al escritorio de Linda Martínez. La mirada del secretario se cruzó con la suya brevemente y articuló las palabras "no te rindas" en su celda esa noche. Sarah escuchó a dos guardias discutir su caso. Nunca había visto a Whitmore con esta determinación. Uno dijo sí, respondió el otro, pero que tenga cuidado, que el jurado no se lo crea. Vio a una señora llorando durante el testimonio de Henderson. Sarah yacía en su catre pensando en James. Todavía no se le podía contactar en su conferencia. Se preguntó si alguien lo mantenía deliberadamente al margen de su situación mientras se quedaba dormida. Para dormir, no sabía que la sesión de mañana traería el momento que finalmente rompería la fachada de autoridad cuidadosamente construida del juez Whitmore, y que vendría de la fuente más inesperada. La tensión en la sala 305 era cortante mientras el juez Whitmore se preparaba para emitir su veredicto. Nubarrones se acumulaban afuera proyectando una sombra ominosa a través de las altas ventanas. Sarah Richardson estaba sentada erguida en la mesa de la defensa, con la dignidad intacta a pesar de 3 días de humillación y lo que apenas podía llamarse un juicio antes de proceder. El abogado Chen se puso de pie. Su voz temblaba ligeramente. Tenemos nuevas pruebas que prueban la inocencia de la señora Richardson. Las imágenes de seguridad denegadas. El juez Whitmore espetó, este tribunal ha escuchado suficientes pruebas. El tiempo para nuevas presentaciones ha pasado. En la galería, Jasmine Richardson, de 14 años, presionó el botón de grabación de su teléfono, escondiéndolo debajo de su cuaderno. Algo en el tono de la jueza le indicó que este momento necesitaba ser documentado. Los miembros del jurado y la juez Whitmore comenzaron a ignorar el hecho de que apenas habían comenzado. Sus deliberaciones han llegado a un veredicto. El presidente del jurado, un hombre blanco de mediana edad, se puso de pie lentamente. Su señoría, solo llevamos 30 minutos discutiendo. Muchos creemos que necesitamos más tiempo. La pregunta era simple. El juez Whitmore interrumpió, ¿sí o no? No, su señoría. No hemos llegado a un veredicto. Entonces, permítame ayudarle a tomar una decisión. La voz del juez Whitmore tenía una firmeza que provocó escalofríos en la sala. Dadas las pruebas presentadas, este tribunal considera necesario dictar un veredicto. El abogado Chen se puso de pie de un salto. Objeción, su señoría, esto es completamente irregular. El jurado tiene derecho a una palabra más, señor Chen, y será declarado culpable de desacato. El rostro del juez estaba morado de rabia.
Este tribunal declara a Sarah Richards culpable de todos los cargos. Un estallido de ira llenó la sala. Incluso las manos de la taquígrafa se congelaron sobre su taquígrafo. Patria acercó a los hijos de Sarah mientras lloraban. Además, el juez Whitmore continuó. Parecía disfrutar del momento, dada la gravedad de estos crímenes y la falta de remordimiento de los acusados. Pero, soy inocente. La voz de Sarah sonó clara y fuerte. Por la presente, condeno al acusado a cadena perpetua. La sala del tribunal estalló en caos. Varios jurados protestaron. El joven, que había estado grabando en secreto, se puso de pie de un salto gritando, «Esto está mal». Linda Martínez, la secretaria del tribunal, dejó caer sus archivos en estado de shock. Los papeles se esparcieron por el suelo. Yasmín mantuvo su teléfono fijo, captando cada palabra mientras el juez Whitmore continuaba su discurso. «Que esto sirva de lección», gritó con voz potente a quienes creen que pueden elevarse por encima de su lugar en la sociedad. «El dinero desapareció y alguien tiene que pagar. Este tribunal no lo tolerará. Esa es mi madre. Marcus». El hijo de 12 años de Sarah se liberó del agarre de Patricia y corrió hacia el estrado. «Ella ayuda a la gente. Ella no robó nada». 2 BS se movieron para interceptar al niño, pero la voz tranquila de Sarah rompió el caos. «Marcus, bebé. Está bien. Quédate con la tía Patricia». El juez Whitmore golpea su martillo repetidamente. Despejen la sala del tribunal y si alguien más tiene algún arrebato, se unirá a la señora Richardson bajo custodia mientras las mejores amigas comenzaban a lastimar a la gente. Yasmín captó las siguientes palabras del juez en su teléfono. «Esta gente necesita aprender a respetar la ley». Sarah se mantuvo tranquila mientras la esposaban. Con la mirada fija en sus hijos, «Manténganse fuertes». Ella les dijo que la verdad saldrá a la luz. El abogado Chen, con esta cara, preguntó. Recogió sus papeles dispersos. «Esto es un final. La señora Richardson apelará. Este es el abuso de poder judicial más denigrante que he visto fuera del juzgado». La lluvia comenzó a caer mientras Sarah era conducida a una camioneta de transporte de la prisión que esperaba. La pequeña multitud que se había reunido observaban en un silencio atónito entre ellos. La señora Henderson, la fiscalía, el testigo estrella, lloraba abiertamente, susurrando, «¿Qué he hecho?». Patricia intentó una vez más comunicarse con James, su hermano, el alcalde, quien aún no sabía que su esposa acababa de ser condenada a cadena perpetua. Esta vez, en lugar de una recepcionista, una voz ronca respondió, «Alcalde, no se le debe molestar», órdenes directas mientras la camioneta se alejaba. Yasmín aferró su teléfono con la evidencia de la mala conducta judicial de Danning. Miró a su tía con determinación en los ojos. «Tenemos que sacar esto a la luz. Todos necesitan ver qué pasó aquí». Lo que ninguno de ellos sabía era que en ese mismo momento, el alcalde James Richardson finalmente estaba revisando sus mensajes durante un receso de la conferencia. Su rostro pronto palidecería al escuchar el primero de docenas de mensajes de voz cada vez más desesperados sobre el arresto de su esposa, un juicio simulado y ahora una sentencia impensable. El juez Whitmore acababa de cometer el mayor error de su carrera al condenar a una mujer inocente a cadena perpetua sin darse cuenta de que estaba casada con el hombre más poderoso de la ciudad. Las manos del alcalde James Richardson temblaban mientras escuchó el 20º mensaje de voz en su teléfono. Su taza de café se estrelló contra el suelo de su habitación de hotel en Washington, D.C., esparciendo un líquido oscuro sobre la costosa alfombra. Los mensajes de los últimos 5 días pintaron un panorama horrible. Su esposa fue arrestada, juzgada y condenada a cadena perpetua, todo mientras alguien lo mantenía deliberadamente en la oscuridad. Canceló todo. Le gritó a la secretaria por teléfono, «Consígueme el primer vuelo de regreso a Millbrook. Algo va muy mal». 3 horas después, James irrumpió en su oficina del ayuntamiento. Su corbata se aflojó y su actitud, normalmente tranquila,
fue reemplazada por una rabia apenas controlada. Su hermana Patricia y sus 3 hijos lo esperaban. Papá, Lisa, corrió hacia él. Con lágrimas corriendo por su rostro, se llevaron a mamá. James levantó a su hija menor, abrazándola mientras Yasmín se acercaba con su teléfono. Papá, tienes que ver esto, dijo con voz firme. A pesar de sus ojos rojos y sucios, lo grabé todo. El alcalde vio el video. Apretaba la mandíbula con cada momento que pasaba. Los comentarios de la jueza Whitmore sobre la producción. El veredicto apresurado. El excesivo. Oración. Todo estaba ahí cuando terminó el video. Bajó a Lisa con cuidado y presionó el botón del intercomunicador en su escritorio. Contácteme. Robert Wallace de Wallace and Associates, firma de abogados, ahora mismo. En 1 hora, Robert Wallace, el principal abogado defensor penal de la ciudad, se sentó frente a James en la oficina del alcalde. Wallace, un hombre alto de cabello plateado y reputación de derribar a funcionarios corruptos, revisó el video en el teléfono de Yasmín. Este es Wallace. Hizo una pausa. Negó con la cabeza. Este es el caso más flagrante de mala conducta judicial que he visto en 30 años de práctica. Pero hay más. Señor alcalde, mi firma ha estado recopilando datos sobre la jueza Whitmore durante años. Abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Discriminación sistemática en las sentencias. Los acusados afroamericanos perciben las sentencias 3 veces. Más tiempo que los blancos. Acusados por delitos idénticos, simplemente nunca tuvimos suficientes pruebas concretas para probarlo. Hasta ahora, James se quedó junto a la ventana mirando la ciudad que gobernaba. No lo sabía, dijo en voz baja. Whitmore no tenía ni idea de que Sarah era mi esposa. No estábamos de acuerdo, y eso es lo que hace que este caso sea perfecto. Mostró su verdadera cara sin darse cuenta de que estaba atacando a la esposa del alcalde. Los medios tendrán un día de campo. Patricia, que había estado escuchando en silencio, habló. James, Linda Martínez, del juzgado, nos ha estado ayudando. Tiene copias de pruebas de que Whitmore suprimió. El alcalde cambió su expresión. Decidida. Robert, quiero todo. Todos los casos que Whitmore ha presidido en los últimos 10 años. Todos los veredictos. Todas las sentencias. Quiero. Análisis estadístico. Reconocimiento de patrones. Todo lo que ya está. Wallace respondió, sacando su teléfono. Tengo un equipo de Pargal trabajando en ello ahora mismo. Y hay algo más que debes saber. Algunos de los jurados están dispuestos a presentarse. Dicen que Whitmore los presionó e ignoró su derecho a deliberar. De repente, Marcus, que había estado inusualmente callado, habló. Papá. Un amigo de mamá en el centro comunitario encontró el verdadero dinero que faltaba. Fue un error contable. Pusieron el punto decimal en el lugar equivocado. James apretó los puños, así que no hubo delito alguno. Wallace lo confirmó, pero Whitmore apresuró el veredicto antes de que se presentaran las pruebas. Una violación clásica de los derechos civiles. El alcalde presionó otro botón en su intercomunicador. Susan, consígueme una conferencia de prensa. Mañana a las 9 de la mañana en punto, y llama a la Junta Estatal de Revisión Judicial. Mientras su personal se apresuraba a organizar todo, James reunió a sus hijos. Vamos a sacar a tu madre. Lo prometió y nos aseguraremos de que el juez Whitmore nunca le haga esto a otra familia. Esa noche, mientras la noticia del regreso del alcalde se extendía por Millbrook, el juez Whitmore estaba sentado en su estudio bebiendo bourbon y sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. Empezó el Evening News y casi se atraganta con su bebida cuando vio el titular. El alcalde Richardson corta la conferencia y regresa para abordar la controvertida condena de su esposa. El color desapareció de su rostro cuando el reportero continuó. Fuentes dicen que el alcalde ha contratado a los mejores. El abogado de derechos civiles Robert Wallace pide una investigación completa sobre la mala conducta judicial.
El juez tomó su teléfono con manos temblorosas, pero era demasiado tarde. La tormenta estaba a punto de estallar y Howard Whitmore estaba a punto de aprender una dura lección sobre las consecuencias del prejuicio y el abuso de poder en su celda. Sarah sonrió al leer la nota que un guardia compasivo le había deslizado. Tu esposo ha vuelto. Agárrate fuerte. Las cosas están a punto de cambiar. Los titulares en Millbrook explotaron a la mañana siguiente. El periódico más respetado de la ciudad, el Millbrook Chronicle, publicó un audaz artículo en primera plana: Justicia en juicio. La esposa del alcalde es víctima de racismo judicial. Debajo del titular había una imagen dividida. La foto de servicio comunitario de Sarah Richardson junto al retrato ceñudo del juez Whitmore en el juzgado, en la sala de prensa del Chronicle. La veterana reportera María González estaba sentada rodeada de montones de registros judiciales. Su café se había enfriado. Horas antes, mientras estudiaba caso tras caso las sospechosas decisiones del juez Whitmore, llamó a su editor. Miren estas cifras en los últimos 5 años. Whitmore ha dado a los acusados blancos una sentencia promedio de 2 años por casos de fraude. Los acusados no reciben entre 8 y 10 años por los mismos delitos. La editora se inclinó sobre su escritorio, ajustándose las gafas. ¿Y puedes probar todo esto? María asintió, abriendo una hoja de cálculo, cada caso, cada fallo, todo documentado. Pero aquí está la sorpresa. Tengo 3 exsecretarios legales dispuestos a hablar. Dicen que Whitmore destruía regularmente pruebas que habrían ayudado a acusados pertenecientes a minorías en la prestigiosa firma Wallace and Associates. Robert Wallace dirigió un equipo de 20 abogados y asistentes legales que trabajaban las 24 horas. Las paredes de la sala de conferencias estaban cubiertas de gráficos, fotografías y cronogramas. Hilos rojos conectaban casos relacionados, creando una red de mala conducta judicial. Encontramos 67 casos. Una joven asistente anunció, subiéndose las gafas por la nariz. Todos mostraban el mismo patrón. Y mira esto. En 42 de ellos, usó exactamente la misma frase: esta gente se reúne para aprender su lugar. Wallace sonrió con tristeza. Perfecto. Consígueme esas transcripciones. Todos ellos. Mientras tanto, en el Capitolio Estatal, la Junta de Revisión Judicial convocó una reunión de emergencia. Eleanor Thompson, miembro de la Junta de Sesiones y mujer de Stern con 30 años de experiencia, leyó en voz alta la transcripción de la grabación de Yasmín a sus colegas. Esto va más allá del sesgo. Declaró que se trata de un abuso sistemático de poder. Necesitamos suspender a Whitmore inmediatamente en espera de una investigación. La investigación se extendió rápidamente. Las redes sociales se volvieron populares con la etiqueta almohadilla justicia para Sarah, que se convirtió en tendencia a nivel nacional. Las estaciones de televisión locales emitieron reportajes especiales con entrevistas a exacusados que se enfrentaron a los juicios por prejuicio de Whitmore en el centro comunitario. Los voluntarios descubrieron más evidencia del dinero faltante que Sarah supuestamente había robado. Fue encontrado en un viejo libro de contabilidad extraviado durante una actualización del sistema informático. La junta directiva del centro emitió una disculpa pública, pero el daño ya estaba hecho. El juez Whitmore empezó a sentir las paredes. Su membresía en el club de campo fue revocada discretamente. Viejos amigos repentinamente no pudieron asistir a sus partidos de golf semanales. Sus llamadas no fueron contestadas. En su despacho, destruyó documentos frenéticamente. Sin darse cuenta de que Linda Martínez ya lo había copiado todo, el secretario del tribunal había pasado semanas fotografiando en secreto las pruebas de su mala conducta, almacenándolo todo de forma segura en unidades cifradas. Su señoría, su secretario lo interrumpió con aspecto nervioso. El FBI está aquí. Están preguntando por el caso Richardson y otros. 2 agentes del FBI con trajes oscuros estaban en la puerta de su oficina, detrás de ellos. Podía ver cámaras de noticias reunidas fuera del juzgado de la prisión estatal.
Sara recibió un aluvión de cartas de exacusados que compartían historias similares de enfrentarse al prejuicio de Whitmore. Las organizó cuidadosamente, trabajando con otros reclusos para documentar patrones y recopilar declaraciones en el ayuntamiento. El alcalde James Richardson ofreció otra conferencia de prensa. La sala estaba repleta de reporteros de cadenas nacionales. Hoy anunció su firmeza. Estamos iniciando una revisión completa de cada caso que el juez Whitmore ha presidido en la última década. Esto ya no se trata solo de mi esposa, se trata de cada persona a la que se le negó la justicia por el color de su piel. Yasmín estaba sentada en la primera fila, grabando todo. Marcus y Lisa estaban junto a su tía Patricia, viendo a su padre luchar por la libertad de su madre esa noche, mientras el sol se ponía sobre Millbrook. María González recibió un sobre anónimo. Dentro había fotografías del juez Whitmore en reuniones privadas con líderes empresariales locales, discutiendo cómo mantener ciertos elementos bajo control. Las fotos estaban fechadas, etiquetadas y maldita sea, lo tenemos, susurró. Buscó su teléfono para llamar a Wallace en su celda. Sara vio las noticias de la noche en el pequeño televisor del área común. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver al FBI entrar al juzgado. Otros reclusos se reunieron a su alrededor y la vitorearon cuando el reportero anunció una investigación estatal sobre mala conducta judicial. Tu esposo realmente lo está haciendo, susurró su compañera de celda. Está derribando todo el sistema corrupto. Sara tocó la foto de su familia que guardaba junto a su cama. No, respondió en voz baja, todos lo estamos haciendo juntos. El edificio de la Corte Estatal de Apelaciones se erguía imponente contra el cielo matutino mientras Robert caminaba por sus pasillos de mármol con un maletín lleno de pruebas que sacudirían el sistema judicial hasta sus cimientos. Detrás de él caminaban el alcalde James Richardson, los hijos de Sara y un equipo de expertos legales, listos para presentar su caso. Dentro de la sala abarrotada, 3 jueces de la Corte de Apelaciones estaban sentados tras el estrado, con expresiones serias mientras revisaban la montaña de pruebas que tenían ante sí. La jueza principal, Victoria Chen, conocida por su estricta adhesión a la justicia, observaba a la asamblea por encima de sus gafas de lectura. La Corte ahora escuchará la apelación en el caso de Richardson contra el Estado. Anunció. Su voz resonó en la cámara. Señor Wallace, puede proceder. Wallace se puso de pie, ajustándose la corbata. Señores, lo que están a punto de ver no se trata solo de una condena injusta, sino de una década de racismo sistemático disfrazado de justicia. Asintió con la cabeza a un oficial de la corte que atenuó las luces en una pantalla gigante. La grabación de Yasmín de los comentarios de prejuicio del juez Whitmore se reprodujo en la sala. La sala se llenó de asombro al revelarse su verdadera naturaleza, pero eso no fue todo. Wallace continuó recogiendo una carpeta gruesa. Hemos documentado evidencia del patrón de discriminación del juez Whitmore en 238 casos durante los últimos 10 años. La reportera María González, sentada en la galería, tomaba notas frenéticamente mientras Wallace presentaba caso tras caso. Su reportaje en primera plana había ayudado a atraer la atención nacional a la historia. Y ahora observaba cómo la justicia comenzaba a desarrollarse. Además, Wallace anunció que tenemos nueva evidencia que fue deliberadamente suprimida durante el juicio de la señora Richardson. Hizo un gesto al contador del centro comunitario, quien se acercó nervioso al estrado de los testigos. Dígale al tribunal lo que descubrió. Wallace instó al contador a secarse la frente. Nunca faltó dinero. Admitió que fue un error contable cuando actualizamos nuestro sistema informático. Se extravió un punto decimal. Los 50,000 pesos que la señora Richardson fue acusada de robar nunca desaparecieron en él. Galería. Marcus apretó la mano de su padre mientras Linda Martínez, la secretaria del tribunal, subía al estrado. A continuación, testificó sobre el patrón de supresión de pruebas del juez Whitmore, que producía copias de documentos que él había ordenado destruir. Se dirigía específicamente a las minorías.
Explicó que su voz era firme a pesar de su nerviosismo. Él decía cosas como que estos casos necesitan un manejo especial, guiñando el ojo a ciertos fiscales. El agente del FBI a cargo de la investigación se presentó a continuación mostrando fotos de vigilancia de Yu. El secreto de D.G. Whitmore. Reuniones con líderes empresariales locales que contribuyeron a su fondo de campaña. Hemos grabado conversaciones. El agente declaró que el juez Whitmore discutió explícitamente usar su cargo para controlar a ciertas comunidades mediante sentencias severas a medida que aumentaban las pruebas. La expresión de la jueza principal Chen se volvió cada vez más severa cuando la fiscalía intentó defender las acciones de Whitmore. Ella los interrumpió bruscamente. ¿En serio intenta justificar este nivel de mala conducta judicial?, preguntó, con voz fría durante un breve receso. Hasman se acercó a la zona de prensa donde se habían instalado las cámaras. Mi madre ayudó a construir ese centro comunitario, les dijo a los periodistas. Con voz fuerte y clara, nos enseñó que la justicia debería ser ciega. Pero el juez Whitmore no era ciego. Veía exactamente lo que quería ver y usó su poder para lastimar a personas que se parecían a nosotros. Cuando el tribunal volvió a reunirse, la jueza principal Chen no necesitó mucho tiempo para emitir su fallo. La sala abarrotada se quedó en silencio cuando ella comenzó a hablar. En mis 30 años como juez, declaró, nunca había visto un abuso tan flagrante de poder judicial. La evidencia de sesgo racial es abrumadora. La supresión de la evidencia exculpatoria es impactante. La violación de los derechos civiles básicos es innegable. Hizo una pausa y miró directamente a Sarah, quien estaba sentada entre dos guardias de la prisión. Este tribunal anula la condena de Sarah Richardson. Se desestiman todos los cargos sin perjuicio. La señora Richardson debe ser liberada de inmediato. La sala del tribunal estalló en vítores. James abrazó a sus hijos mientras las lágrimas corrían por sus rostros. Wayase sonrió y cerró su maletín con satisfacción. Además, el juez Chen continuó, una vez restablecido el orden, recomendamos presentar cargos penales inmediatos contra el juez Howard Whitmore por mala conducta judicial, manipulación de pruebas y violaciones de los derechos civiles. Por lo tanto, se le retira del estrado con efecto inmediato. Cuando los guardias le quitaron las esposas a Sarah, se giró para abrazar a su familia fuera de la multitud reunida. Estalló en aplausos al salir del juzgado. Finalmente, libre, pero incluso en ese momento de triunfo, Sarah sabía que su trabajo no había terminado. Las otras víctimas del juez Whitmore aún necesitaban justicia, y ahora estaba en una posición única para ayudarlas a obtenerla. Un año después de la liberación de Sarah Richardson, el centro comunitario de Millbrook bullía de actividad. El gran salón de reuniones estaba lleno de gente reunida para una ceremonia especial. Del techo colgaban pancartas con el lema Lanzamiento de la Iniciativa de Reforma Judicial, mientras las cámaras de las cadenas nacionales de noticias capturaban el momento histórico. Sarah, elegante con un traje azul, estaba en el podio. Su familia estaba sentada en la primera fila. James, radiante de orgullo. Yasmín, ahora una activista adolescente, Marcus, con su camiseta de Justicia para Todos, y Lisa, con un cartel hecho a mano que decía, mi mamá es una heroína. Hace un año, estuve en un tribunal esposada. Sarah comenzó a hablar con voz fuerte y clara. Hoy me presento ante ustedes como la recién nombrada jefa de la Comisión de Revisión Judicial del Estado. Pero esta no es solo mi victoria, es una victoria para cada persona que enfrentó la injusticia en la sala del tribunal de la jueza Whitmore. En la audiencia, rostros familiares llenaban la rosa. Linda Martínez, la valiente secretaria del tribunal que expuso la corrupción, se sentó junto a María González, la reportera que dio la noticia. Robert Wayase y su equipo legal ocuparon una fila entera. Sus esfuerzos, que llevaron a la revisión de más de 800 casos manejados por el juez Whitmore gracias a nuestro trabajo conjunto. Sarah continuó. 238. Condenas injustas han sido anuladas, familias se han reunido,
vidas han sido restauradas. La pantalla. Detrás de ella mostraba fotografías de felices reencuentros, personas caminando libres abrazando a sus seres queridos después de años de encarcelamiento injusto. Muchos de ellos estaban presentes en la audiencia. Sus historias ahora forman parte de la narrativa más amplia del cambio. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, el exjuez Howard Whitmore se encontraba en una celda cumpliendo una condena de 15 años por mala conducta judicial, violaciones de derechos civiles y corrupción. Su caída del poder había sido rápida y completa. El periódico matutino. Sobre su cama llevaba el titular: Proyecto de ley de reforma que lleva el nombre de Sarah Richardson es aprobado en el Senado estatal. De vuelta en el centro comunitario, Sarah presentó a la siguiente oradora, su hija Yasmín, cuya grabación telefónica ayudó a iniciar la investigación. Mi madre me enseñó que la valentía de una persona puede cambiarlo todo. Yasmín dijo con voz segura, más allá de sus años, pero lo que sucedió en nuestra familia no fue único, fue solo la primera vez que alguien tuvo suficientes pruebas para demostrarlo. La audiencia Yasmín aplaudió cuando anunció el lanzamiento de un nuevo programa juvenil que enseña a los adolescentes sobre sus derechos legales y cómo documentar la injusticia de forma segura y legal. Marcus y Lisa develaron un muro de fotografías. El muro de la justicia, que une los rostros y las historias de quienes habían sido condenados injustamente, pero ahora estaban libres. Entre ellos se encontraba la señora Thompson, una abuela que había cumplido 6 años por un delito que no cometió y ahora se ha reunido con su familia. El alcalde James Richardson subió al podio. Anunciando importantes reformas en el sistema judicial de la ciudad, hemos implementado capacitación obligatoria sobre sesgos para todos los funcionarios judiciales. Declaró que ahora se revisa la imparcialidad de cada decisión judicial. Se requieren cámaras Audi en todas las salas del tribunal, pero lo más importante es que hemos creado un comité de supervisión diverso para garantizar que la justicia sea realmente ciega. La multitud se levantó en una ovación de pie cuando Sarah regresó al podio para hacer su anuncio final. Hoy lanzamos la Fundación de Justicia Richardson. Dijo con voz llena de emoción. Esta fundación brindará apoyo legal a familias que luchan contra condenas injustas. Nadie debería enfrentar la injusticia solo. Linda Martínez se puso de pie sosteniendo una carpeta gruesa. Y ya tenemos nuestros primeros casos. Anunció que 23 familias han pedido ayuda solo esta semana al finalizar la ceremonia. La gente se reunió alrededor de Sarah compartiendo historias y expresando gratitud. Una niña pequeña la tocó en la manga. Señora Richardson, dijo tímidamente, mi papá llegó a casa gracias a ti, gracias, Sarah. Se arrodilló para abrazar a la niña, recordando las lágrimas de sus propios hijos durante su encarcelamiento. Estos momentos lo hicieron todo. La lucha valió la pena esa noche. La familia Richardson se reunió en casa para cenar, su primer momento tranquilo del día. Sentados a la mesa, Sarah observó cada rostro que tanto había extrañado durante su tiempo en prisión. Su madre, Yasmín, dijo, el gobernador acaba de tuitear que están implementando reformas similares en todos los condados. Sarah sonrió y apretó la mano de James. Esto es solo el comienzo, dijo en voz baja. El cambio real lleva tiempo, pero comienza con una persona que defiende lo que está bien. Afuera de su ventana, el sol se ponía en un Millbrook diferente al que presenció su arresto hace 2 años. Era una ciudad transformada no solo por nuevas leyes y políticas, sino por la valentía de quienes se atreven a desafiar la injusticia. El caso Richardson se ha convertido en algo más que la historia de la lucha de una mujer por la libertad. Se ha convertido en un modelo para el cambio, un testimonio del poder de la verdad y un recordatorio de que la justicia, aunque a veces se retrase, finalmente prevalecerá.